por si acaso llega algún retrasado de la playa. Pues no algún retrasado, alguno con retraso. Sí. Ya, sí, vale. Que hoy hacemos Los Artistas Cuentan en vez de desde Santander, desde Hawái, para el streaming, para que lo sepan, porque vaya tiempo que tenemos. Así que os agradecemos muchísimo que os hayáis acercado a escuchar estas charlas, estas conversaciones o entrevistas o como lo queráis llamar, pues con los artistas, sobre todo con los más jóvenes, que la verdad es que, bueno, ahora mismo no sé muy bien cómo era antes, quizás ha habido épocas un poco más fáciles, pero yo francamente, cuando hablo con los artistas jóvenes, no puedo evitar compartir a la vez del entusiasmo de lo que siento cuando me hablan de sus proyectos, de lo que quieren hacer y de lo que hacen, que me fascina. Creo que tenemos además en Santander un cultivo increíble de grandes artistas. Pues a la vez me entra una pena tremenda, porque realmente dedicarse al arte hoy en día es todo un reto que ellos asumen con toda la ilusión en el momento con más energía en el que estáis, ¿no? Y debéis hacerlo. Entonces, bueno, desde el Centro Cultural Doctor Madrazo queremos un poco apoyar ese momento tan difícil de lanzarse al mercado. Y bueno, queremos aportar nuestro granito de arena con este ciclo en el que hablamos con los artistas para conocerlos mejor, para conocer de primera mano cuáles son sus anhelos, sus problemas, sus deseos. Y lo hemos titulado por eso así, Los Artistas Cuentan, porque pensamos que para la sociedad el artista es muy importante, aporta algo necesario y sobre todo cada vez... Adelante. Aporta algo necesario cada vez más en este mundo tan materialista en el que estamos viviendo y tan tremendo en algunas cosas, pero en otras maravilloso, ¿no? Y creo que los artistas pues sí que aportan algo esencial. Y nada, hemos articulado un poco estas charlas de una manera muy distendida, en la que nos apetece también que podáis intervenir si os apetece. Cuando acabemos podemos hacer un pequeño diálogo, podéis preguntar lo que queráis a Guillermo de Foucault. Aprovecho para darle las gracias, que viene directamente desde Lisboa para asistir a esta cita. Está haciendo allí una residencia artística. Y bueno, pues nada, ya he dado las gracias a vosotros, al centro y al artista. Así que el artista hoy es el protagonista. Bienvenido. Y nada, vamos a intentar hablar un poco de su trayectoria, también del arte en general y un poco de la vida, porque al final los artistas tampoco son, bueno, bichos raros, no sé, algunos sí, pero bueno, no vienen como de otro planeta, ¿no? Están en la sociedad como nosotros y bueno, pues acercarnos un poco más a su sentir. Así que, después de darte la bienvenida, te voy a hacer la primera pregunta, que era una curiosidad. Yo cuando vi la primera vez Guillermo de Foucault, digo, ¿y eso de Foucault? ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde es? Pues es de aquí. Así que nada, yo le hice esa pregunta, me apetecía comentársela un poco, ¿no? Digo, oye, lo de Foucault, ¿de dónde viene? Y él, como buen dibujante, diseñador, demás, se hace su imagen sobre ello, ¿no? Entonces ahora os lo va a contar él. Sí, bueno. A ver, yo cuando me hacen esta pregunta, como estoy en el área de las artes, pues hombre, lo más fácil es pensar que soy... Es que esto es importante explicarlo, porque me lo pregunta mucha gente. Y hay gente que dice que el apellido es fake. Que te lo has inventado. Me jode bastante. Pero bueno, a veces digo que sí. Digo, sí, soy familiar de él, que es de Michel Foucault. Entonces, bueno... El filósofo. Claro, filósofo francés, que bueno, escribió muchos ensayos muy importantes sobre arte y política y eso. Luego hay otro Foucault, que es Charles de Foucault, que era muy interesante también. Era un místico francés que se fue a Argelia y escribió muchos textos también muy bonitos en el desierto y eso, vivió allí pues un poco pues como un ermitaño. Sí, un místico bastante importante. Y luego este es pues el del péndulo,
que también me han dicho muchas veces, mira, como el del péndulo. Y yo, ya. Y eso. Y este era, bueno, un científico, ¿no? Y después está este, que de este sí que soy familiar, pero no tiene el Foucault, tiene otro apellido que es Saint-Simon. Este es Henri Saint-Simon, que era un duque, que era una figura, era un político, filósofo también, era lo que se llama de la rama de la filosofía un positivista. Y de este sí que soy familiar, sí. Y es del que menos sé, la verdad. Mira, pues hay que investigar. Sí, pero no es Foucault, es que es gracioso, porque no es Foucault. ¿Y tu padre es francés? Entonces? Sí. Ese es el tema. Sí. Vale, perfecto. Pues aclarado lo de... Aclarado. Y después de eso, pues nada, como se merece empezar desde el principio. Y es un poco algo que a mí me parece como un misterio, que es cada uno tenemos, parece que se nos da mejor una cosa o que tenemos un don o como lo queráis llamar. A mí eso de que solo algunos tengan esa cosa de ser artistas, ¿no? Que estén como que tengan esa inclinación hacia el arte de tal manera que le haga perseguirlo toda la vida, porque hay artistas que hasta ni se dedican a ello profesionalmente, pero nunca dejan de pintar, nunca dejan de esculpir o de hacer el arte en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, un poco, ¿cuándo sientes que es tu vocación? ¿Cómo lo articulas? ¿En tu familia si estás apoyado? ¿Y por qué estudias cuando vas a la universidad, de hecho? Sí. Cuéntanos un poquito cómo son esos inicios. Sí, a ver, yo nunca lo he visto como una vocación como tal. O sea, yo nunca... Más que una vocación, es como pues una cosa que... yo cuando te intenté responder a esta pregunta te hablé de una vocación, pero por descarte, porque es que yo realmente en el colegio, más o menos, y entonces, pues pasaba mi tiempo pues haciendo las cosas que a mí me gustaban, que no solo era arte, también era pues hacer deporte, videojuegos, etc. Entonces luego, cuando tú tienes que estudiar después del colegio y tal, pues claro, tienes que elegir. Entonces, ¿cuál podía elegir yo? Pues la rama de las artes, no podía elegir otra. ¿Pero porque dibujabas mucho? Dibujaba mucho, sí. Era porque dibujaba mucho y yo he sido pues el clásico dibujante de clase pues que dibuja pues detrás de los cuadernos, que esta historia te la pueden contar 1000 artistas, ¿no? Y pues que yo qué sé, pues le pintaba un bigotito a Felipe II, yo qué sé, pues tonterías de estas y luego pues en los cuadernos y eso. Aunque es verdad que yo antes de dibujar escribía más, cuando era más pequeño yo no dibujaba tanto, yo creo que escribía más. Y luego el dibujo empezó pues porque en el ámbito escolar, porque en el cole pues está rodeado de papel, estuche, de boli, lápiz. Entonces es muy fácil que cuando te distraigas, que yo era así bastante distraído, es muy fácil que si te distraes pues empieces a dibujar. Entonces todo eso empezó siendo como una cosa de pintar monas y empezó a convertirse en algo más serio. Y con mis padres no hubo ningún problema. Mis padres dijeron, claro, es que es lo que hay, no hay más. No. Física cuántica no. ¿Y qué te supuso la universidad? ¿Qué te supuso la universidad? Supongo que implementaría un poco, sí. Sería como un cambio de escalón, ¿no? Sí, pues mira, la universidad, es que Bellas Artes en la uni es una cosa que nadie se espera cuando va para allá, porque yo realmente en mi primer año yo no sabía muy bien qué estaba haciendo allí, porque pues te encuentras con cosas que, pues eso, ¿no? Que no te esperabas, disciplinas que no conocías, pues te vas fuera y eso. Entonces la verdad que mi primer año fue un poco difuso, fue un poco reconocimiento mi primer año. Entonces sobre todo, mi primer año me dio Francisco Javier San Martín, Historia del Arte, claro. Entonces yo iba a Historia del Arte. Es alentador ya. Sí, eso fue brutal, me enganchó él. Y me enganchó otro profesor de dibujo. Importantes son los buenos profesores, sí. Todo en general, uno. Y otro profesor de dibujo también, Asturicueta. Entonces solo iba a dibujo y a historia. Y luego ya, el segundo año, ya me empezó a interesar todo. Ya, claro, porque no podía estar así. Entonces ya el segundo año, intentando recuperar pues las asignaturas y eso, ya sí que me enganché de verdad y ya me empecé a interesar por todo, por vídeo, escultura, todo. Sí, y ya le cogí el tranquillo. Sí. Es
explícanos un poco esta imagen. Que sí, esta imagen, ya que estábamos hablando de los inicios del colegio y todo eso, este es un artista mío de cabecera, que es Saul Steinberg, que fue pues, el artista que me acompañó, que bueno, me sigue acompañando, pero sobre todo en la carrera y eso, yo estaba obsesionado con este artista. Y entonces esto es como un homenaje a él, porque él se hizo también, él trabajaba mucho también con su biografía a la hora de dibujar, de hacer arte y eso. Y entonces, bueno, pues este es él de pequeño realmente, entonces él hizo este montaje y dije, bueno, pues me hago yo lo mismo. Qué guay. Sí. Es verdad que eres muy autobiográfico, utilizas mucho Sí. tu imagen, ¿no? Es como una Sí. reflexión sobre ti mismo al final, Mucho, sí. continua, ¿no? Porque Sí. te dibujas mucho. Bueno, de hecho, nos ha traído, siempre nos gusta traer una obra para ver en directo, ¿no? Y bueno, pues esto es su propio pie, que además trae las mismas zapatillas hoy, es autorreferencial total. O sea, que sí que supongo que el arte es una estupenda manera también de conocer, de reflexionar sobre uno mismo, ¿no? En el Claro. mundo y de conocerse, ¿no? Claro, sí. Sí, como cualquier actividad a la que le metas muchas horas y te requiera pues de mucho aprendizaje y de disciplina y eso, al final todo esto, sí. Bueno, quizás el arte más, yo creo, fíjate. Puede ser. Bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, sí, que eso es interesante también. Sí. Las referencias, ¿no? Que estabas hablando, él es uno de tus grandes referencias, Sí. o artista de cabecera que has llamado. Pues cuéntanos un poco... Sí. Bueno, pues mira, para referencias yo pensé, bueno, yo puedo hacer dos cosas. Puedo traer referencias que son mías de siempre, digamos, pues como David Hockney, William Kentridge y eso, pero yo pensé, bueno, voy a traer unas referencias más nuevas, ¿no? Más frescas y eso, porque me parecía importante llevarlo un poco más al presente. Entonces, he traído tres artistas que he conocido allí en Lisboa y voy a hablar un poco de ellos. Bueno, este es Willie Tao, que es un artista pues, de los 70 en Lisboa, que tuvo bastante éxito. Es el hijo de una artista también bastante famosa, que voy a enseñar luego. Y bueno, murió muy pronto, murió más o menos con mi edad. Y bueno, tenía un lenguaje muy particular. Visité hace poco una exposición suya y nada, pues apunté su nombre y luego hice un poco de búsqueda. Y este es el típico artista que a mí me interesa mucho porque tiene una obra bastante formal, es decir, tiene una obra que investiga bastante en cuanto a los colores, en cuanto a las formas de la composición en sí mismas, ¿no? Es decir... surrealista, ¿no? Sí, bastante también, surrealista. un poco psicodélico a veces también, sí. Y hace trabajos me llamó la atención porque claro, aquí no tenemos la referencia de la escala, pero es que estos trabajos son pequeños, o sea, no supera el tamaño A3, más o menos es esto. Entonces, claro, es un trabajo muy minucioso y eso, un lenguaje muy particular y muy libre. A mí, cuando vi esta exposición, tienes como esta sensación de ¡buah! Que es un tío como que se tira de la cuerda como a sí mismo, ¿no? Como que dices... Que tiene un estilo propio, que luego vamos a hablar de eso. Sí, también. El estilo que hay... Eso también, pero fíjate su estilo propio, quiero decir, esta imagen es extraña, porque tú puedes decir perfectamente que son dos obras de dos artistas diferentes, ¿no? Que a mí eso me interesa mucho también, esa cuestión como de... Los registros, sí, es una cuestión que me interesa mucho. Y este chico, el Willie Tao, lo trabajaba mucho. Fíjate luego en esta imagen, en este bolso así, ¿no? Y... sí, bueno, es como un mantra, muchas veces. Y esta es su madre. Esta es una pintora bastante famosa en Lisboa y es su madre. Y esta mujer pintaba muchísimo abstracto. Y de repente, ella era famosa por sus cuadros abstractos. Pero yo conocí los figurativos. Entonces he traído aquí algunos figurativos y me llama muchísimo la atención como, fíjate, esos rojos con esos verdes, con esos rosas y qué composiciones más curiosas. Y me gusta mucho también que siendo figurativa nunca cae en esta cosa como de relamer tanto los cuadros, de algo natural.
realista, Sí. con una escena Sí. tradicional, ¿no? Ya Sí. rompe muy fragmentarias a mí. Sí, cómo usa, mira qué paleta tiene, ¿no? De colores, muy interesante. Y qué recortes, ¿no? De la escena, tiene una... Estos son los abstractos, esto es uno de ellos. Y luego esto es una fricada, o sea, esto lo conocí, ya te he dicho, que fui con Minchero fui a Valencia a visitar a Minchero y en el IBAM estaba expuesto este señor, que la verdad que no es un artista muy conocido, y como que se le está intentando recuperar un poco. Y esto ya sí que es una cosa bastante friki. Esto tiene un imaginario bastante particular, sí. Y luego tiene como esta torpeza que le hace, pero que le saca partido a la torpeza. Esto a mí es una cosa fundamental, sacarle partido a tu torpeza y no exprimir tanto tu destreza. Esto es interesante. Yo creo que esto es una cosa muy particular que se puede dar en la actividad artística y que es muy interesante, ¿no? Ya lo hemos hablado de eso. Claro, sí. sacarle partido más a tus limitaciones que un poco... Y este pintor está claro que las tenía, las limitaciones, pero no las escondía. No las escondía y es muy interesante. Luego fíjate qué paleta de azules ahí, súper clara y muy, ¿no? Estas caras y estas formas que sacan, ¿no? Tan como muy extraño. Parecen espíritus. Y esto de aquí, ¿no? Que es como una especie de forma así como un poco como biológica, ¿no? Orgánica, aquí. Ya veis que yo le doy un análisis muy formal realmente, porque seguramente detrás de todo esto haya, pues, se pueda también hablar mucho del contexto del Líbano, este artista es del Líbano, y aquí pues se podría hablar perfectamente pues de pues, la máquina de guerra, ¿no? Claro, total. Pero ya solo con verlo y un poco ver cómo está, la manera en cómo está hecho ya me llamó la atención. Y además casi da igual de dónde sea, ¿no? Porque es algo universal, de hecho. Sí, total. Y estos son sus dibujos, que son muy interesantes también. Fíjate qué delicadeza del esqueleto, una pasada. Y este retrato me pareció súper macabra, la chica aquí fumando. Bueno, y ya sí, la última, este es Rodolf Toffer, que a este hombre se cree que fue él el que empezó realmente con el cómic. El nacimiento del cómic empieza con él. A ver, lo del nacimiento del cómic, pues habría que verlo bien, porque en realidad, por ejemplo, un jeroglífico egipcio ya es un poco un cómic, ¿no? Porque es secuencial. El arte secuencial existe casi desde el principio, ¿no? Pero el cómic como algo ya más acabado y más formal, como lenguaje, casi que empieza con este señor, que era un pedagogo, además, que es muy interesante, porque él de profesión era pedagogo y pensó que se podía usar la herramienta de las viñetas y o sea, al final es la imagen y texto un poco para educar y para explicar situaciones, para explicar cosas. Y en una época pues, en la que estaba empezando la imprenta, claro. Sí, claro. Y me gustan mucho estos ejercicios que hace, como de pues, repetir situaciones, ¿no? Porque estas dos ilustraciones pues un poco cuentan lo mismo, pero él las repetía, o sea que no solo hacía cómic, sino que se interesaba por el cómic como lenguaje en sí mismo, ¿no? Y quería explorar ya pues, todas sus posibilidades y eso. Bastante cachondo. Bueno, podemos... estas imágenes las he dejado aquí por si acaso. Luego igual... Para verlas después. Sí. Vale, pues pasarlas si quieres. Venga, vale. Sí, ahora un poco, también no hemos dicho, para contextualizar un poco ahora que nos hables un poquito de tu trayectoria, de un poco los proyectos que has ido teniendo y cómo te has ido desenvolviendo después de terminar la carrera. Antes quería preguntarte, para situarnos los que no te conocen, sobre todo los que no te conozcan,
tú te sientes más dibujante, pintor, bueno, hay un montón de ilustrador, hay un montón de técnicas o de, Sí. por saber un poco. Sí, yo me siento más dibujante. Sí. Es lo que más te. Sí, porque con lo que más cómodo te sientes, quizás. ¿O? Sí, porque creo que el dibujo es un poco la base de todo. Y luego ya del dibujo, pues el dibujo te pide pues más cosas. Y ya va y ya. La pintura, por ejemplo. Un poco unir el tema de dibujo y narración. Claro, ¿no? sí. Contar cosas, ¿no? Eso también es interesante. Sí, me gusta contar también. Entonces, pues un poco se mezcla muchas veces. Pues encajar eso en la profesionalización del arte, digamos, en, bueno, cómo venderlo, o qué es lo que, cómo te lanzas de repente a lo laboral, ¿no? A la profesionalización de lo que es tu carrera, ¿no? Pues ahora vamos a ver un poco, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene, que no? ¿Dónde se encaja más la pintura, el dibujo, el cómic? Es que es complicado. Bueno, lo que más encaja yo creo que es la pintura. Claro, en el arte contemporáneo, sí, ¿no? Sí. En el mercado del arte contemporáneo, digamos que las galerías están un poco enfocadas a eso. Sí, porque la pintura. luego la ilustración y el cómic, desde luego, va por otro lado, va por es el otro editorial, mercado, que sí. es otra, y en ese no te has... Es que es muy difícil meterse en ese mercado del cómic, la ilustración, y el mundo editorial es muy complicado y es muy ingrato porque normalmente pues, los editores no te responden nunca a los mails, hay mucha gente... Ese primer trabajo supongo que sea difícil. Es muy difícil y luego que el problema también es que hay muchísimos intermediarios, entonces como hay tantos intermediarios a nivel económico tampoco es muy interesante y que lleva muchísimo trabajo también. Una pintura pues quizás la puedas resolver en una semana o menos, en mi caso menos de una semana, pero un cómic de 20 páginas igual tardas pues más, claro, mucho más. Muy bien, pues nada, cuéntanos un poquitín. Muy buenas, bienvenido. Buenas. Cuéntanos un poquitín Vale, cómo pues, empiezan esos proyectos, exposiciones... He hecho una selección... O si trabajas en series, también todo eso un poquito. Vale. He hecho una selección de algunos trabajos más significativos. Y esta fue una exposición que hice en Burdeos, porque yo estuve en Burdeos estudiando un máster, que luego dejé. Lo dejé porque bueno, estaba un poco saturado de lo que es la universidad y eso, y quería más irme por ahí. Pero bueno, me dio tiempo a hacer una exposición en una galería enfrente de la universidad. Y en aquel momento pues yo estaba trabajando en un hangar de barcos que nos había dejado la universidad enorme. Y en este hangar pues había cubos de pintura y había muchas tintas. Bueno, había una tinta negra y había papeles grandes y eso. Entonces yo he seleccionado este trabajo porque pues, el espacio me condicionó muchísimo y yo en realidad me gusta mucho pues, adaptarme a estas situaciones. O sea, si yo tengo madera, pues trabajo con madera. Si tengo óleo, pues trabajo con óleo. Entonces en este momento pues yo tenía esto y hice estos montajes. Básicamente pues nada, pues dibujar unas tijeras, usar un poco, cambiarlos como un puzzle. ¿No? Sí, es que en este momento yo estaba muy interesado por William Hendricks, por David Hockney y eso, y me interesaba mucho cómo trabajaban con las partes del todo, ¿no? O sea, cómo cogían una imagen, la fragmentaban y luego la volvían a unir, o cómo cogían pequeñas cosas para unirlas, era como una cosa muy interesante. Estaba muy interesado por este tipo de composiciones. Luego ya se me pasó esa fiebre, pero... Son etapas, ¿no? Claro. Y bueno, y era un dibujo también bastante frío en realidad, porque yo aquí cogí un objeto que es la tijera y empecé como un poco pues, a dibujarla. Y empecé a formar estas composiciones. Lo mismo hice luego con una bici también y eso. Y luego no lo volví a tocar, la verdad. Pero sí. Luego después esto fue mi primera exposición en Santander, en Interespacio. Sí, fue en Interespacio. Y preparé una serie. Esto sí que es una serie, sí. Es una serie de dibujos del natural y yo coloqué un espejo en mi estudio y empecé a dibujarme los pies porque no podía colgar el espejo en la pared. Entonces lo tenía que apoyar contra
contra la pared en el suelo. El espejo tenía como una pequeña inclinación y me dibujaba los pies. Y bueno, lo que tengo puesto son unos patucos de tela. Y esta obra la he puesto aquí porque fue la primera obra que vendí. Esta obra la compró Eduardo Gruber. Mira. Me hace mucha ilusión Qué guay. compartir aquí este dibujo, dibujo a carboncillo. Y bueno, también esto es una parte muy importante de mi trabajo, que es pues, la observación, ¿no? El dibujo así más del natural y eso, y las problemáticas también que supone. Porque a mí me interesa mucho también entender un poco pues, en qué consiste realmente dibujar el natural, en qué consiste dibujar de memoria y si es tan distinto, ¿no? Y eso, en este momento estaba dibujando mucho el natural. Luego también pues, pasé al óleo y era un poco... era parecido. Lo que pasa es que la pintura y el dibujo durante mucho tiempo pensé que en realidad era lo mismo, porque por ejemplo Matisse decía que la pintura es lo mismo que el dibujo, pero con más medios. Pero claro, esta clave de más medios es fundamental, porque más medios significa pues otro pensamiento para hacer las cosas, porque cada material tiene una especificidad, tiene como una complejidad. Una técnica diferente. Una técnica distinta. Hay que dominar, claro. Entonces eso también te cambia la cabeza. Entonces tú no puedes hacer lo mismo que haces con grafito, que con acuarela, que con... Parece una cosa muy evidente, pero yo no lo tenía tan claro, ¿no? Yo pensaba que el dibujo como que atravesaba todo esto. Yo pensaba que el dibujo atravesaba todos los materiales, y lo hace, realmente lo hace, pero... Luego cada uno tiene su especificidad. Claro, exacto. Entonces esto cambia la práctica. Yo no hago lo mismo cuando dibujo que cuando pinto. Cuando pinto, la pintura intimida mucho más, porque claro, te puedes basar en una cosa tan sencilla como tener que comprar la tela o tener que comprar el bastidor, prepararte los óleos, prepararte la esencia trementina, sentarte y claro, no lo abordas con el mismo respeto. No, claro, cambia mucho. Dibujo rápido. Cambia mucho. Una de mis... yo ahora, por ejemplo, lo que estoy intentando en mi práctica es que se parezca lo máximo posible a mi cuaderno de apuntes, la pintura. Y la verdad que cuesta, no es fácil. Sí. Y bueno, esta exposición... Bueno, mira, aquí de hecho sí que estaba Mazarí. Mira, claro. ¡Ole! Sí. Y esto fue hace 4 años, así. Y bueno, en aquel momento pues estaba haciendo estas obras, que son pinturas que de una distancia muy corta, es decir, yo no me quería salir de mi baldosa, no me quería salir de mis 3 metros a la redonda, yo no quería pintar fantasías o quería como estar muy pegado. Es muy curioso eso, ¿no? Yo quería estar... Tiene un poco sus temas o no sé, qué es lo que quiere representar. Es muy curioso como cada uno elegís, bueno, un imaginario, ¿no? Y eso tan directo, ¿no? De la observación, vamos, de lo que estoy mirando ahora mismo, que es mi pie, es una cosa muy curiosa. Tiene un punto también quizás un poco filosófico también, ¿no? Claro que lo tiene, sí. De reflexión sobre lo más directo, de lo que estamos hechos, o dónde estamos situados, o cómo se compone nuestro escenario más directo, ¿no? Claro, y luego también un poco que tú, como artista, a veces desapareces. Porque desapareces porque empiezas a un poco querer hacer una mímesis y un poco lo importante es el objeto, no el sujeto, es decir, tú. Entonces tú le estás dando más importancia pues, a la que estás completamente pegado al objeto. Interesante. Y no lo interpretas de una manera, pues yo qué sé, pues de cualquier manera más intelectual o así, ¿no? Y aún más interesante es que en esta manera porque claro, en esta manera como de acercarte a las cosas, que no hace falta ser muy realista tampoco. Es decir, no hace falta llegar a un hiperrealismo, ¿no? Es que el realismo, hoy leí algo sobre lo que es el de Jason, sobre lo que es el realismo, y hablaba de Pérez Galdós, incluso se iba un poco... Pero es un tema de lo que es el realismo, es algo verdaderamente complicado. O sea, ¿qué es el realismo, no? Lo que vemos, lo vemos de cada uno de una manera tan distinta, ¿no? ¿O qué es verdaderamente el realismo? Entonces, por eso es tan importante la pintura y el dibujo, que reflexiona mucho sobre eso.
Y bueno, participé en Lisboa la primera vez en el Drawing Room y llevé pues, unos dibujos que en principio, no tenían nada que ver con esta práctica de dibujar lo natural. Y aquí fue donde se me plantearon a mí como estas cuestiones de las diferencias entre dibujar lo natural y dibujar de cabeza, ¿no? Que para mí ya dejaron de tener sentido estas diferencias. Bueno, a ver, yo quería un poco también compartir pues, estos problemas. Entonces quise como darles una representación gráfica, ¿no? O sea, yo estaba muy obsesionado con el tema pues, de la representación y un poco también de la historia de la pintura y todo eso. Entonces, bueno, pues Mónica, que es la directora de la feria, me dijo, tú dibuja. Me dijo, es una feria de dibujo, entonces me dijo, tú dibuja. Y yo, joder, qué bueno. Pues cojo un papel enorme y me pongo aquí tibio a dibujar. Y entonces me preparé unas acuarelitas y nada, dije, voy a dibujar como si yo estuviera aquí en clase. Y nada, y empecé a dibujar y pues un dibujo me fue llevando a otro. Tampoco tiene mucha... Aquí no hay un hilo narrativo. No hay un relato. Bueno, no hay un relato intencionado, pero claro. Lo que te viene a ti dibujar, ¿no? Que es ese momento que hay una pregunta por ahí que me gusta formularos, ¿no? Que es ese momento más que es, o sea, de dónde os viene la idea, ¿no? O que ese momento que para mí, bueno, tiene que ver, no voy a decir de lo espiritual, pero desde luego hay algo en el que no estáis, o sea, antes has dicho no estás de repente, no sé. No estás. Es un momento para mí muy mágico como observadora de qué es lo que pasa en el taller del artista cuando surge una idea y se ponen a dibujar X cosas, ¿no? Lo que sea. Eso es algo que para mí es el gran misterio, ¿no? Que es un poco el de la inspiración, ¿no? Y claro, tú te pones a dibujar, pero bueno, pintas un escarabajo por algo, o pintas un autorretrato por algo, o un cementerio por algo, que no sabes por qué es, pero bueno, desde luego viene por alguna razón, ¿no? Es como algo que se recoge de tu imaginario previo o de tus vivencias, no sé, es muy interesante. Sí, bueno, tú necesitas una excusa, o sea, esto es que necesitas una excusa para dibujar, claro, te plantas ahí, ¿no? Y dices, ¿qué dibujo? Entonces empecé a dibujar cualquier cosa, o sea, lo primero que, yo qué sé, por ejemplo, esto fue, pues que yo estaba en un bus con unos auriculares. Es como psicoanalítico un poco, ¿no? Sí, ese punto, ¿no? Sí, me apetecía dibujar un buque también, y aquí en este buque, lo que es en la prueba, pues hay dibujado una nariz, ¿no? Aquí como un cartel, una nariz, no se ve muy bien. Pero bueno, luego pues un escarabajo que mira la representación del escarabajo. Y luego también es un poco un ejercicio de estilo, pero porque a mí me interesa mucho esto también, los diferentes registros, ¿no? Y a Saul Steinberg le interesaba mucho también, como pues no es lo mismo un difuminado que un rayado, que un entramado, y que luego esto se puede traducir a cosas también habladas, ¿no? Por ejemplo, él ponía un ejemplo muy famoso que es el de Butumbu y Crash, ¿no? Pues tú imagínate ahora un círculo y un asterisco. Pues ¿qué es Butumbu y qué es Crash? El círculo Butumbu. Claro, el círculo es sí, Butumbu. ¿pero por qué? Pues porque las formas suenan a cosas. Fíjate. ¿No? Entonces, él trabajaba mucho en esto también, ¿no? Qué interesante. Y a mí eso me estalló la cabeza. Y entonces pues yo también quería un poco ver ahí, pues a dónde me lleva un negro mate, a dónde me lleva, ¿no? Todo esto. Qué bueno. Y quedó como una instalación de dibujo, ¿no? En realidad, porque lo distribuiste por toda la sala, por las imágenes que hemos visto. Sí. Aquí me dio un capricho, o sea, me dio un banquete de dibujar todo lo que se me ocurriera a mí, la verdad. Capricho puro. Qué bien. Sí. Ahora, hablando ya que comentas lo de la feria, ahora vas a ir a Estampa, ¿no? Con Simonet. No, voy a ir a Drawing Room. A Drawing Room. Vale. Que no... Sí, a Vale. ¿Y qué suponen las ferias que para un artista, ¿no? Ir de repente a otra ciudad, a otro país, en este caso, además?
y estar ahí Sí. pues poniendo Pues- tu obra y conociendo a otros artistas. Pues a ver, yo la primera vez que fui, hace 4 años, pues me lo pasé muy bien, porque dije, joder, había un mogollón de gente y pues hablabas con mucha gente y te hacía ilusión ver tu trabajo ahí. Lo que pasa que yo ya es la 4ª vez que participo y también te das cuenta del aburrimiento que es, porque estás ahí sentado, ves a los galeristas nerviosos, que están ahí como, pues como abejas ahí revoloteando al lado de los coleccionistas bien, y hay una presión ahí de vender que al final la venta de arte es como la venta de lavadoras, o sea, quiero decir, lo importante es vender, porque es una tienda. Entonces, pues eso desgasta mucho y mentalmente a veces también te fastidia un poco porque tú al final también estás un poco a la espera de que te compren, ¿no? Y si no te compran, pues igual te piensas cosas. Sí, que cierto fracaso. Sí, eso es, sí, eso es. Entonces hay que tomárselo con mucha calma lo de las ferias, yo creo. Sí, sí. Muy bien, seguimos. Vale, pues bueno, no sé por qué te he puesto esta imagen, pero sí, esto fue un día que salí a la Madalena. Vale, ya está. Salí a la Madalena y hice una foto a lo que es el parque con el palacio y todo eso. Entonces yo quería dibujar, quería pintar a partir de foto otra vez, ¿no? Y claro, aquí yo seguía con mi rum de, bueno, pues qué diferencia hay realmente entre pintar de foto y pintar de natural. Si es que realmente es observar y volver a la tela, observar y volver a la tela, ¿no? Y hay una diferencia espacial, es decir, hay una diferencia en cuanto a que evidentemente no es lo mismo copiar de algo que está en 3 dimensiones, en, las que, Claro. en esas 3 dimensiones en las que tú estás, digamos, participando de ello, que algo como 2 dimensiones. Que ya te ha hecho el trabajo de pasarlo a la segunda dimensión. Exacto, La fotografía, ¿no? está claro que es distinto, pero luego realmente eso depende de ti, hacer ese ejercicio. Y del tipo de pintura que hagas, Claro, si es claro, más, claro. o sea, si tiene perspectiva, si no, pero claro, puedes hacer también algo Exacto. plano, algo de Exacto. maneras, ¿no? Claro. Puede determinar incluso también. Claro. Y luego a mí también la duda que se me planteaba era que si la foto está ahí, tú también puedes interpretar la foto, como interpretas cualquier cosa. Entonces, bueno, yo estaba ahí como... Y también ocurre otra cosa, que es que cuando tú estás muy acostumbrado a dibujar y pintar lo natural, a mí ya me ocurría que era como que yo adquiría, esto es la cuestión de la técnica que a mí me interesa, que tú adquieres una memoria muscular para dibujar ciertos trazos y eso puede ser un problema porque dejas de mirar ahí, es decir, es automático, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto hacer autorretratos, porque pongo un poco a prueba esa técnica ya aprendida y automatizada. Entonces, muchas veces pues la quiero romper un poco. Pero claro, la mano pues te lleva. Claro, porque lo has hecho 1000 veces. Entonces, es como hacer Tenemos que desacostumbrarnos a todo en general, Claro, para no caer en claro. el... ¿no? Pero ¿cómo lo haces? Es que es como hacer un sprint o como hacer o como cualquier otra técnica, como hacer una tortilla, o sea... Sí, hay que empezar a hacer las cosas con la izquierda también. Hay Exacto, en algún momento, exacto. la Puedes verdad hacer que las está cosas con la surgido izquierda. eso, ¿no? Puedes empezar a hacer las cosas con la izquierda, puedes empezar a autorretratarte con menos luz, A pintar sin mirar. Eso, a pintar sin mirar, exacto. Y establecer un espacio en la... ¿no? Exacto. Entonces puedes optar por estas estrategias. Pero estas estrategias también tienen sus inconvenientes, porque cada cambio de estrategia luego también tiene su cliché. Sí. Entonces, Es un juego también. claro, es un juego. Entonces es un callejón sin salida. Entonces es como que tú tienes que desarrollar otra técnica que vaya detrás de la técnica 1. Esto es un esquema que me he montado yo. Y esta técnica 2 va como deshaciendo esta primera técnica, ¿no? O sea, es decir, que tú tienes que ser consciente de que en algún momento pues puedes desaprender o elegir la que más te convenga según el trabajo que quieras hacer, ¿no? Eso es. Supongo que Sí. cada una tendrá su... Claro, eso es, sí. Los temas son curiosísimos. Claro, los temas intento que me estimulen un poco también, igual pues trabajo con más de una foto, o las combino, o borro cosas. Esto es en Reynosa, hice una residencia en Reynosa, en la que
viniste tú también, y eso. Y entonces aquí en Reynosa yo me traje un libro, de yoga, y en este libro de yoga pues había unas ilustraciones de un señor que estaba haciendo unas posturas, y me limité un poco pues a dibujarlas y a trabajar con ellas, y eso, un poco pues estos ejercicios de copia, pero que luego volví un poco a esto de las tijeras en realidad, un poco a trabajar con las partes y el todo. ¿Qué supone una residencia? Ya que vienes de una y ya estamos hablando de esta, también hemos hablado de las ferias, en una residencia de artistas en el que comparten un tiempo con otro grupo, con más artistas, y se hace para exponer un resultado final y demás. ¿Qué experiencia es pues para...? Es muy divertida porque, a ver, es que estás ahí de cachondeo realmente. Yo aquí estuve muy de cachondeo en esta residencia porque vino mucha gente así más o menos de mi edad y claro, pues estábamos ahí pues más de cachondeo, es que es así. O sea, pero aprendes mucho. Muchas cosas. Claro, esa es la cosa. En esta sí que fui testigo y había también mucho... Sí, aprendes mucho porque al final estás con gente que se interesa por las mismas cosas que tú, más o menos. Hombre, el arte es una actitud también que yo creo que tiene algo lúdico inherente que debe de... Bueno, puede que no, cada artista supongo que tenga su... Habrá artistas también que estén encerrados en su estudio, pero bueno, tiene algo de lúdico también. Sí, claro. Sí, a ver, es que pues está un poco a ver, al final está todo asociado también a yo qué sé, pues al mundo de la noche, a música, a drogas, Pero yo creo que eso es algo generacional. Luego es algo que también te quería preguntar, ¿no? Si sientes que generacionalmente compartes ciertas características con los artistas de tu edad y si crees que, bueno, que hay un aspecto generacional que os une diferente al de generaciones anteriores o posteriores, que casi no hay, pero bueno, si sientes que hay algo generacional que compartís, ¿no? Pues es que no te sé decir, porque es que esto se ve más a posteriori. Es que hay que esperar. Es una pregunta difícil. Claro, es una pregunta difícil. Yo creo que hay que esperar a ver eso más adelante y ya recordar y decir... podemos hablar con más artistas que hay por la sala, que quizás es una cosa interesante también. Sí, no sé. La verdad que no te sabría decir. Pero de momento pues lo que nos une pues es pasarlo bien. La juventud, sí, básicamente. Sí, es. Bueno, y el intentar profesionalizar y vivir del arte, que es lo que hablaba un poco con lo que habríamos permitir, ¿no? Que yo creo que os une también un deseo de vivir del arte que a mí es lo que os comentaba, que me preocupa porque sabemos lo dificilísimo que es. Bueno, es difícil vivir de todo en general, pero del arte yo creo que también. Entonces eso también es algo que os une, ¿no? Sí, claro. Que estáis ahí sí, nos apoyamos, sí, nos apoyamos. Yo lo siento así porque, bueno, vamos conociendo cada vez más y nos enchufamos en proyectos o pues nos pedimos ayuda y eso sí, la verdad que sí, mi experiencia con artistas de mi quinta o así o de mi generación es súper buena. No veo que haya... Realmente no vamos cada uno por nuestro lado, la verdad. Sí, estáis bastante funcionados, yo así lo siento. Sí. Esto fue una serie de retratos que hice ahí de los compañeros de la residencia. Una acuarela del taller, otra vez con el espejo en el suelo, una acuarela en los pies. Camilo, Ventura. Y aquí, bueno, esto fue la exposición que hice en la Galería Simonet, una exposición individual. Y eso, aquí Juan, claro, es que a mí Juan me dijo, Guillermo... Juan Riancho, que es el director de la Galería Simonet. Eso. Juan Riancho me dijo, Guillermo, como la exposición coincide con la Feria del Libro, estaría guay que hicieras un trabajo en torno al libro. Y yo dije, sí, claro. Vale, estupendo. Entonces llego al taller y digo, bueno, pues el libro. Pues el libro es el libro, joder. ¿Qué voy a hablar? ¿No? Porque claro, dije, ¿qué puedo hablar de autores
Einstein, bah, pues es que qué aburrido. O... Vamos, que no le hiciste ni caso. Nada. Cogí y pinté a Owen Wilson con un libro y se acabó. Y se acabó porque dije, Con un libro abierto, como un libro qué abierto. cachondo. Me pareció súper cachondo y estaba ahí con el libro muy cachondo y muy postureo. Y dije, si al final los libros son un postureo, es decir, que has leído a este autor, te has leído el último, A Foucault. te has leído a Foucault, así te has leído tal, tú eres un pedante. Y así, Paquidermo, ¿no? ¿Por qué no titulaste Paquidermo? pues porque por Guillermo, soy paquidermo. Ah, Y sí. los paquidermos son los animales con la piel gruesa, como el rinoceronte, el elefante y eso. Y entonces, pues, la pintura es muy piel y luego a mí un chaval en una particular a la que yo iba me decía, uy, cada vez que entraba por la puerta a clase me decía, Guillermo Paquidermo. Vale, no lo sabía eso. Pues soy Guillermo Paquidermo. Y entonces, esto también es importante porque trabajar con premisas, porque a ti te pueden mandar trabajar con premisas, con una premisa, y te pueden mandar trabajar en un determinado tema. Y ahora esto cómo lo resuelves, no es tan fácil. Es decir, yo... ¿Pintar algo que no te apetece tiene que ser tremendo o no? Bueno, supongo que también depende de la técnica, o sea, de la técnica o de... Es una lotería. Puedes pintarlo y que de repente te guste, o puedes pintarlo y mandarlo a la basura a los 5 minutos. Es una lotería. Yo, mira, esta pregunta es guapa porque yo antes pensaba que yo era un loco de... Porque en Bilbao al final hay una escuela allí muy importante, muy formal, muy de... Lo importante es el qué. O sea, el cómo da igual que tú dibujes o pintes un zapato con un pájaro, ¿no? Porque al final lo importante es cómo está hecho eso, que eso es lo interesante. Lo importante es el cómo, entonces. Eso No el es. qué. Sí, Vale, eso, vale. perdona, lo he dicho Vale, al vale, revés. vale. Lo he dicho al revés. Vale. Lo importante es el cómo. Vale. Porque el qué puede ser lo que tú quieras, porque el qué es como una idea que está como más Es muy arriba. formalista, ¿no? Digamos. Claro, sí, o sea, ¿qué puede ser? Pues vale, pues esto es esto, porque tú lo dices. Pero esto me está produciendo esto, y eso es el cómo, ¿no? Y ahora ya no pienso tanto así, porque, hombre, claro que a lo que tú hagas alusión representándolo, pues también es importante, ¿no? Porque vivimos en un mundo de códigos y de significados y eso, entonces, pues claro, pues... Pero sí que es verdad que el qué y el cómo no pueden ir cada uno por su lado. Uno tiene que venir dado por el otro, siempre, ¿no? Claro. Ahí con la coherencia, ¿no? Que tiene que ser coherente, Claro. de alguna manera. ¿Y la exposición tuvo éxito? ¿Qué tal sentiste en una Sí. galería? Fue la primera exposición que hacías individual, ¿no? En una galería. En una galería Así... sí. En una galería sí. Pues me sentí muy bien, a ver. Sí, yo tengo... Sí, Juan además pues respeta mucho mi trabajo y me ayudó bastante, me sentí súper bien, vino mucha gente además y nada, estuve muy a gusto, la verdad, estuve muy a gusto. ¿Y te quedaste contento con tu trabajo? ¿Te dio pistas de hacia dónde Sí, seguir sí. trabajando? ¿Qué cosas fallaban, qué no? ¿Tuviste también un poco tu Sí, proceso crítico o autocrítico? O... sí, vi que había cosas que fallaban, sí. Esto no me lo he preparado muy bien, lo que me fallaba. Te he pillado, ahí te he pillado. Me has pillado. No, pero hombre, supongo que es una primera exposición en una galería importante, pues supongo que también es un envite importante, ¿no? Sí. Y todos cuando hacemos cosas tenemos lecturas y te van diciendo, pues esto me hubiese, aquí quizás, bueno. Es un proceso, ¿no? La primera todo es un proceso. Sí, la primera es que igual había que quitar un par de cosas, o sea, pero por una cuestión de espacio, ¿no? Que siempre, los artistas siempre, por inseguridad nuestra, queremos petar todo en la pared, ¿no? Que eso es un clásico. Pues yo creo que cometí un poco ese error. Y Juan me dejó convencer, me dijo, sí, Tú verás. Estrellate. sí, está muy bien eso. Y nada, sí, es que hay que saber elegir bien en el taller lo que vas a poner. Muy bien, porque hay cosas que igual son más anecdóticas, la verdad. Entonces tienes que quedarte con lo que representa mejor lo que has trabajado ahí durante meses. Y muchas veces pues tiras de cosas que regular igual. Sí. Luego la presentación a veces también, cuestiones muy técnicas, ¿no? Pues
cómo está la tela puesta en el bastidor y todo eso, había cosas que se podían mejorar. Bueno. Soy un poco chapuzas, la verdad. A veces. Bueno, no hace falta que... No, pero querías errores. No, bien, claro, fenómeno. Claro, Gracias por la honestidad. Claro. Por eso estamos aquí, claro que sí. Sí. Muy bien. Tenemos el tiempo ya más contadito, entonces, bueno, Vale. si quieres vamos un poco ligeros y por hacer un poco más... Este mural lo pinté en... Este mural lo pinté en el Mercado de la Esperanza. Y la verdad que, joder, esos ojos que tiene ahí el tío este, aquí me lancé un triple, me marqué un triple. Y aquí había una que trabajaba, la pescadora del mercado, cada vez que se iba ya a casa, que terminaba su... Bueno, esto fue con Néstor. Néstor estaba en el otro lado del mercado, haciendo ahí el suyo. Sí, es verdad. Y el de Néstor tuvo mejor acogida que el mío, ¿Da un poco de miedito el tuyo? Sí, el mío daba y decía uno, ¿cómo no me pintas ahí unos sobaos, joder? O una vaca, joder, ¿qué pintas ahí un mormón? Me estás aquí metiendo un mormón. Y yo, ya, pues, ¿En qué te inspiraste para dibujar, para pintar esto? ¿quién sabe? No, me inspiré en unas fotos que había sacado en un museo de decoración, que me encantó este perro y el tío ahí, no sé, era muy plástico y plásticamente era muy interesante de pintar, pero le puse ahí esos ojos porque dije, pues ahora me pinto estos ojos aquí. Y la pescadora cada vez que salía se quedaba mirando y decía, ¡qué feo! Como a 20 metros. Esa es la gran responsabilidad de pintar en un lugar público, Sí. ¿no? Que eso es un tema también. El primer día me quedé muy cortado, pero como lo decía todos los días, yo ya estaba pintando y ya lo veía por detrás. ¡Qué feo! Y ya era que había que irse. Al cierre, ¿no? Sí. Vale, este trabajo lo hice en la residencia de Porto. Estuve en Porto el año pasado, en una residencia en verano, durante un mes. Estuve trabajando en una fábrica de lápices y grafitos. Entonces aquí sí que di un giro bastante radical de la exposición de Siboney, porque en la exposición de Siboney quizás pues, me había permitido ser un poco más narrativo, ¿no? Y más amable y eso. Pero aquí dije, voy a ir como un poco al centro de la cuestión. Vamos a ver por qué este trazo, que el dibujo lo bonito que tiene es que es muy rudimentario y tú puedes ver de manera muy inmediata el resultado. Es decir, tú dispones una serie de trazos y ya eso enseguida ya está. Mágico, sí. Claro, entonces el resultado ya está, ¿no? No es como una escultura en bronce que pues igual tardas 3 meses en que salga del molde, etc., ¿no? El resultado es inmediato. Entonces dije, yo me preguntaba cosas como, pues, ¿por qué esta forma es más sugerente que esta? O ¿por qué estos círculos aquí pues vibran más que estos? O ¿por qué, no? Cosas muy... Quería ir como más a lo elemental. Y pude un poco investigar en esto. ¿Por qué? Pues porque había unos rollos allí puestos. Entonces, claro, yo dije, joder, si es que, claro, hasta ahora... A partir del material. Claro, cuando dibujas en papeles así rectangulares, pues es un dibujo y otro, y el otro ha desaparecido. Pero cuando dibujas en un rollo, tiene una continuidad que allí ya pues apareció el cómic, tal, me monté una fiesta ahí y bueno, fue bastante estimulante este trabajo, la verdad, y quiero volver a trabajar con estos rollos. El rollo es bastante grande, entonces también podía mover el brazo y eso. Entonces era como, daba una continuidad que te permitía ver el proceso de una manera mucho más clara que los papeles por separado, ¿no? Los papeles ahí amontonados que realmente no estás viendo lo que has hecho. Es que el marco verdaderamente determina bastante lo representado. Sí. Pasa hasta con la escritura. Cuando estás escribiendo y ves que se te está acabando la página y yo tengo Claro. sin querer como una tendencia como a cerrar el párrafo, Claro. es tremendo. La verdad es que es muy curioso. Bueno, es muy lógico también, ¿no? Sí. Bueno, y aquí hemos llegado ya a la última parte, que es el trabajo que estoy haciendo allí en Lisboa. Y, Cuéntales un poco en Lisboa, ¿dónde? Sí, pues he estado en una residencia durante 6 meses en una galería que se llama Galería Monumental. Es una galería que está bastante especializada en dibujo. Y entonces pues yo conocí al galerista, a Manuel Sampaio, le conocí en Drawing Room. Entonces hicimos migas, nos hicimos bastante amiguitos y me propuso hacer la residencia allí en la galería.
Entonces, ¿Y en qué consiste allí la residencia? Porque también trabajas un poco, estás también en la galería No, trabajando, no. o solamente es para pintar, o Sí. para dibujar. Él me dijo como investigador, pero realmente investigador de nada, o sea, pues eso, de estar allí con lo mío y hablar, eso es, sí. Sí, pero bueno, que no he tenido que rendir cuentas en el sentido de pues tener que dar un texto, tener que dar un trabajo final y eso, no, era todo mucho más relajado, pero bueno, ha sido más una residencia del día a día, de estar con él y de investigar los dos. Hemos investigado muchísima bibliografía también, él tiene una librería muy interesante, hemos ido a muchas expos y entonces hemos compartido todo esto, y yo ahí. Entonces aquí traigo una serie de dibujos que hago en mis cuadernillos, que eso es constante, yo siempre estoy ahí con los cuadernillos y eso. Son maravillosos los cuadernos, me encantan. Entonces, este trabajo de campo de los cuadernos luego ha determinado muchísimo toda la pintura, porque he empezado a ver, pues la verdad que al final pues dibujas mucho en bares también y en restaurantes, pues después de comer la sobremesa, pues yo qué sé, pues te das un paseo por el parque y eso. Entonces luego todo eso lo he recuperado luego para hacer las pinturas y los dibujos. Estos son unos dibujos en acuarela bastante, estos son grandes estos dibujos. Esto debe ser, yo creo que es 1 metro por 1 metro. ¿Y esto qué es? Esto es un cuchillo. Ah. Así. Un cuchillo, luego. He estado, claro, como dibujo, como estoy todo el día dibujando ahí en el escritorio, me pongo cosas en YouTube. Y entonces me saltó un día en YouTube un canal de un español que se está mazando muchísimo, ¿no? Y es un culturista que se llama Joan Paradís y se está haciendo famosísimo, es un blogger y me encanta, o sea, soy adicto a su contenido porque el tío está ahí con los hierros y la novia le está grabando y está, bueno, pues a ver si llego a 500, no sé qué, tal, 3 bancas, tal. Y entonces dije, esto tiene mucho que ver en realidad con lo que yo hago, porque es que es puro Generar formas, ¿no? Claro. Y es una escultura, ¿eh? Y luego también que yo quiero acercar la práctica del arte también a esta cosa más sencilla, más disciplina, técnica, mejoramiento, pero siempre con esa cosa de plegarse sobre sí misma, que igual es lo que no hace el culturismo. Pero hasta ahí, cualquier actividad, la cocina, el deporte, tal, es muy parecida a la actividad artística. Lo que pasa es que luego la actividad artística, pues como que se revuelve, ¿no? Y ahí ya pues, se experimenta más, ¿no? Pero bueno, realmente esta experimentación la puedes hacer con cualquier cosa. Lo que pasa es que mi medio es el dibujo, ¿no? Y me he interesado mucho por el mundo del deporte. Sí, vamos a ir cerrando un poquitín para que dé tiempo un poco a comentar algo, si alguien quiere preguntar, comentar. Son un poco estos los últimos, ¿no? Sí, estos son los últimos, sí. Y bueno, de las preguntas que me gusta hacer así, casi todo lo hemos ido hablando más o menos, pero, por ejemplo, ¿qué crees que aporta el arte al individuo y a la sociedad, ¿no? Por cerrar un poco con esta, había más, pero bueno, sí. siempre me quedo un poco... No me da tiempo. Pues muchas cosas, es que aporta muchas cosas, pero... A ti personalmente primero y luego vamos a hablar de... Vale. A mí personalmente, sí. Pues a ver, a mí personalmente me aporta, pues me entretiene. Eso, por ejemplo, es muy sencillo. Parece muy banal, pero es así, me entretiene. Luego también me ayuda también a mí a sentirme que estoy ahí, que hago algo, ¿no? Porque al final pues es mi práctica y al final el arte es un campo de saber también, es como una mezcla de ciencia, humanismo, una poco mezcla de todo. Entonces pues es algo que también que te vale como, es como una especie como de campo intelectual también, que te ayuda a desarrollar tu pensamiento también. Entonces, yo creo que con esto ya bastante, ¿no? O sea, es algo que es fuerte, es algo
es fuerte sí, ya. Sí, está bien. Y es algo que se comparte también, muchas cosas. ¿Y qué crees que aportáis los artistas a la sociedad, si es que aportáis algo? Sí, pues bueno, es una pregunta complicada. Es que hay gente que vive sin arte, o sea, hay mucha gente que no consume, hay mucha gente a la que no le interesa y tiene una vida bastante plena, incluso bastante espiritual, incluso también bastante estética. Es que la pregunta... ¿Con cero arte? Sí, perfectamente. ¿No ven cine o quizás, o no escuchan música? Sí, pero igual no le dan... En general, ¿no? Sí, puede que lo hagan, pero claro, quizás no le den tanta importancia realmente, ¿no? Igual hasta les llenan otras cosas. Y la cosa es que estoy seguro de que también esa visión está llena de estética y está llena de espiritualidad y de lo que quieras, ¿no? Al final habría que definir también un poco, claro, que habría que ir al principio ahí con esa pregunta. Pero... Pues es un momento estupendo para abrir un poco los micros, ¿no? Y invitaros también a que, bueno, gracias por contarnos un poco por hacer este estupendo resumen, un poco de tu trayectoria. Y bueno, abrimos un poco a que podáis preguntar lo que os apetezca o hacer algún comentario o, bueno, en el sentido que queráis. Si no os hemos dormido mucho. No sé si muchos conocíais al artista ya. Guillermo es que se explica muy bien. Realmente es un libro abierto. Siempre lo ha sido, lo conozco ya hace un tiempo y es un libro abierto. Te explicas con tanta facilidad cosas tan difíciles de expresar que a mí eso desde luego me sorprende. Y en cuanto a lo que aportáis, pues está claro, ilusión, ¿no? Que no es poco. Aportáis ilusión. Muchas gracias, José. Bueno, gracias por esta charla estupenda y por la intervención de Guillermo. Yo, claro, lo que más conocía de tu trabajo era quizás esta parte donde te autorretratas, sí. Y esta cosa de dibujo, que además yo veía como una sensibilidad muy especial en la línea. Entonces, yo, bueno, a lo mejor por formación profesional, claro, yo me hacía también todas unas ideas como de que podía haber detrás una reflexión existencial en el ser humano. O sea, bueno, ya sabemos que era lo que me transmitían tu trabajo. A mí me encanta que además los artistas no siempre tengan que explicar su obra, porque de hecho es muy bueno que cada espectador pueda tener su propia interpretación, que ahí está la magia. Claro. Pero sí que quería preguntarte, porque en realidad, y a lo mejor Lidia también puede aportar, yo veo como que lo autobiográfico es bastante importante, porque al final tú vas representando, ¿no? Contando cosas de lo que te va sucediendo. Y ahora esto de último del fisiculturista que te ha fascinado. Entonces yo creo que desde la línea esta de los autorretratos hasta, bueno, cuando se hacían los pies o tal, las comidas, tal, pues hay como algo ahí muy importante de biografía de tu vida. Sí. Me faltaba un poquito más saber quizás qué trasfondo hay en lo que te mueve, ¿no? Lo que te mueve de verdad desde dentro. Sí. Pues es que a mí hay artistas que pueden irse muy lejos, ¿no? Que fantasean mucho con otros mundos, como otras, ¿no? Pero para mí lo interesante está ahí, realmente está aquí, ¿no? Entonces a mí no me hace falta ir muy lejos realmente para trabajar, no me hace falta ir muy lejos, cualquier cosa no necesito tampoco partir de un texto, partir de algo que ocurra como muy lejos de mi imaginario. Supongo que tienes tu estímulo en la realidad inmediata, ¿no? Pues un poco... Sí. Hay gente, por ejemplo, que dice que trabajo mucho con lo íntimo, pero no me gusta porque lo íntimo puede ser de todo también. O sea, trabajar con lo íntimo, pues es que es muy... no dices nada, realmente, ¿no? Porque si es que tan pronto pinto un chorizo como un zapato, pero luego, no sé, tampoco es que sea lo íntimo, no lo percibo así como lo íntimo. Cuando lo pinto realmente no lo percibo así, y después tampoco. Realmente hay un punto también como esa magia de lo cotidiano, ¿no? Que para ti tú lo pintas, yo creo que, bueno,
tú lo pintas porque lo tienes ahí delante, ¿no? Pero el hacer caso a eso y no a otras cosas, también yo creo que acrecienta un poco, dar valor a que hay una corriente muy interesante, tanto estética como de pensamiento y demás, de un poco de la importancia de lo cotidiano y lo que vemos todos los días y se nos pasa desapercibido continuamente, ¿no? Hay un punto ahí interesante, yo creo que tiene un poco, que tiene jugo, ¿no? Y Antonio López, escuché una entrevista a Antonio López, que es un artista que hay que ver bien, porque es muy interesante, Antonio López. Y el otro día dijo que le preguntaban por qué pintaba Madrid o por qué pintaba las casas y decía, joder, Madrid es feo, o sea, es feísimo. Y dijo, no hace falta que me guste algo para pintarlo. Claro. No hace falta que te una manera interese. alternante, ¿no? Claro. De la realidad inmediata que te rodea. Y eso a mí en ese puede sentido... ser toda una metafísica también, aunque sea algo súper directo. Hombre, claro, sí. En ese sentido, sencillo. Es decir, pinto como cuando cuento pues, una anécdota, ¿no? Claro, eso es. Esa sería la historia. Gracias. Quería preguntar María también. Sí, bueno, enhorabuena para empezar porque ha estado espectacular. Yo quería preguntar, como soy lega en la materia, como sabes, ese cuadro que has dicho antes que tenía una torpeza, me ha llamado la atención. ¿Cómo podemos saber los que no somos artistas qué es una torpeza? Pues porque el arte tiene muchos a priori. Y de la misma manera que tú no puedes entender, por ejemplo, una ley, imagínate, pues es un ejemplo muy extremo, pero una ley de la física o no sabes resolver una ecuación o así, tampoco sabes interpretar o descifrar o disfrutar de algunos códigos que tienen muchos antecedentes antes de llegar a eso. Entonces, cuando tú pasas mucho tiempo pintando o pasas mucho tiempo como mamando de pues, una disciplina o de unas imágenes, tú adquieres un conocimiento. Y una técnica no solo de hacer, sino una técnica para ver también. ¿Y para comprar? Y para comprar, claro. Entonces, aquí vamos a lo de para gustos los colores, que eso es un mito, que eso no existe, lo de para gustos los colores. O sea, sí, uno tiene sus preferencias, vale, sí, pues sí, para gustos los colores, pero que no es tan sencillo, que lo de los gustos está muy... No lo digo porque a mí me ha gustado mucho. Claro. Sí, pero es que tu pregunta es muy buena. Igual que la tuya, pero quiero decir que no sé cómo... Claro. Sí, Claro. está muy ¿Me bien. explico fatal? No, pero está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta, sí, porque claro, qué torpeza, claro. Yo decía, pues... Igual en la técnica, ¿no? O sea, no pillaba la torpeza. Claro, es que al final, es que el arte es como, o sea, es pues eso lo que Como digo. no pillo la ley de física. Claro, yo tampoco. Me ha quedado claro. Que tiene muchos, que no es tan fácil como llegar a disfrutar de ello. Es que muchas veces tú es como que llegas y dices, a ver qué me da. Pero es más, a ver qué puedes dar tú, o sea, es decir, hay que trabajar también cuando ves, ¿no? Un poco también que eso de ahí no está pasivo, la pintura no es algo pasivo, está quieta y callada, sí, porque es un objeto inerte, pero dentro hay contenidos que te pueden abrir puertas, ¿no? Pues nada, enhorabuena. Sí, interesante. Guillermo, tú eres un provocador, ¿eh? Porque el Murales en el Mercado del Este se mantiene. No sepas que está todavía ahí. Amedrentando a los compradores. Claro, tú te puedes imaginar el éxito que hubieras tenido con ese cuadro, por ejemplo. Con este cocido ya. Claro. Es maravilloso. Te ha salido, ¿no? Por eso lo has puesto. Pues sí. ¿Cómo lo has visto que te ha quedado bien? Sí. Bueno, entonces ¿vas a insistir en esa línea o vas a ir a lo del Mercado del Este? ¿O vas a alternar así? Pues ahora voy a volver al mercado del Este, ahora tú eliges. Pero gracias. Sí, querías. Como estás viviendo en Lisboa, mi pregunta tiene que ver con si lo que estás haciendo y el trabajo que haces se ve enriquecido por el contacto con el arte portugués, no solo con lo que hacen tus compañeros, sino con el mundo del arte, que yo creo que es tremendamente rico por el vínculo que tiene, bueno, evidentemente con Brasil, con África, y de alguna manera beben de eso, ¿no? A mí me parece que hay gente magnífica, la señora de la que has hablado, es una pintora magnífica. Es una máquina, sí. Entonces, sí. me gustaría que nos dijeras un poquito sobre
esa vivencia, que yo creo que es tremendamente enriquecedora, ¿no? Pues sí, y además es muy enriquecedora porque antes de llegar no tienes ni idea. Porque un poco, a ver, España un poco está mirando hacia Europa, no está mirando hacia Portugal también. Entonces, pues yo cuando llegué allí dije, joder, aquí hay un auténtico... Y ya, claro, yo aquí he expuesto a unos artistas que son bastante famosos, pero bueno, no son Cabrita Reis, no son Paula Rego, son artistas... Claro, claro, eso es. Son magníficos. Claro. No les conocemos, entonces yo digo, tú estás ahí, digo, bueno, eso tiene que enriquecer Mucho, sí. Y los artistas portugueses son muy finos y tienen mucho gusto para muchas cosas. O sea, editan mejor los libros también, los editan muy bien y lo cuidan más todo, lo cuidan mucho. ¿Y hay una escena joven potente de artistas jóvenes que están ahí? Sí, la hay, pero tampoco diría, o sea, tampoco hay que... Es normal, o sea, es una escena buena porque es Lisboa, entonces, pues como en Madrid o como en cualquier ciudad más o menos grande, pero sí, normal, o sea, un poco en ese sentido, en cuanto a movimiento, pues lo que me esperaba, pero la calidad sí que es muy buena, pero sí, claro, hay muchos artistas, sí. Y allí pues hay galerías muy buenas, porque como no tienen el mismo dinero que España, digamos, para meter dinero en instituciones públicas, en museos, pues son un poco las galerías las que se encargan de dar ese plus. Entonces hay galerías buenísimas, muy buenas. Sí. Bueno. Sí. Bueno, decir lo primero, que he llegado tarde. ¿Te lo has preguntado, Sofía? No por culpa mía. Nada, gracias, lo sabemos, claro. Incluso ya pensaba si venir o no, pero digo, bueno, pues vale, Has hecho bien. media hora. Me ha gustado a la pregunta que te hizo Lidia sobre la importancia del arte y demás, creo que fue la primera pregunta que hizo. Me ha sorprendido por un lado y me ha gustado por otro tu respuesta, porque es bastante frecuente que los artistas, cuando contestan a una pregunta de este estilo, sacralicen el arte de alguna forma. Claro. Bueno, casi lo equiparen a la religión o algo por el estilo. Y esa respuesta tuya de, bueno, pues el arte es lo que es, yo creo que contribuye a enriquecer la vida, pero sí, me ha parecido una manera de situarlo en su sitio. Claro, es que hay gente que piensa que los artistas tenemos el monopolio de lo que es lo bello y lo bueno, el monopolio de estas cosas, y no lo tenemos, yo creo. No, o sea, porque el arte al final es algo que ya para empezar es problemático, porque no se sabe, tampoco se puede dar una definición exacta. Entonces, no son los, ¿no? O sea, la gente que no es poeta también puede decir cosas bonitas o no. Sí. Es que esto... Sí, que la estética pertenece a un ámbito más amplio que el del arte, ¿no? Concreto. Vivir la poesía sin haber escrito un verso en su vida. O emocionarte con cualquier cosa, que no sea una cosa más... Claro. Yo he preferido hacer esta pregunta que una que suelo hacer, pero que me pego un poco contra un muro. No sé si es un tema generacional también, que es un poco preguntar, aunque solo para saber cómo lo encajáis, ¿no? De dónde se encuentra, si calculáis un poco el tema de lo espiritual en el arte, ¿no? Sí. Es una pregunta que me apetece hacer un poco por conocer... Sí. Y realmente me doy cuenta, nos vamos dando cuenta, ¿no? Que quizás vuestra generación, no voy a decir para nada que sea materialista, pero digamos que focaliza de otra manera lo que se podría llamar, que es difícil también de definir lógicamente, ¿no? Eso de qué es eso de lo espiritual en el arte. Pero realmente atiende a algo más allá del materialismo de las cosas, ¿no? Como a cierta conexión con algo. Sí. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Pero me gusta jugar con ese término, un poco por a ver por dónde van los tiros o cómo lo recibe cada uno, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo has contestado un poco también, sin que te lo haya preguntado, ¿no? Claro, o sea, lo espiritual está en todas partes. Entonces,
pues tú verás hasta qué punto a ti lo espiritual te atraviesa en tu práctica. Yo estoy seguro de que el mazao este que está ahí con los hierros, seguro que piensa... ¿Qué me vas a decir? ¿Que sí? Infinito, seguro, claro que sí, porque claro, Lidia, porque él se pone al límite. Él llega... Vamos a tener que revisar el término espiritual. Claro, que sí. Espíritu de hierro. Yo estoy seguro, cualquier deportista o cualquier persona que no, o sea, es que lo espiritual está, de nuevo, tampoco, no es algo... No en el materialismo, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, Warhol es el artista del neocapitalismo, del liberal, de la mercancía, y pinta sus cajas brillos, pinta publicidad, multiplica las imágenes, y tú puedes pensar que es un artista que trabaja con lo superficial, que trabaja con la imagen del capitalismo. Es que has hablado precisamente de un artista interesantísimo, claro, pero porque precisamente... Claro, él es muy espiritual. Y luego, pues claro, Beuys, por ejemplo, ¿no? También, que Beuys directamente era un chamán. Es que tú puedes aplicar eso a... Sí. ¿no? Pues Rothko. Pero luego hay otros artistas que son... Pero en la actualidad es difícil, digamos, encontrar por qué camino que está fluyendo, lógicamente. Bueno, a ver, aquí cada uno tiene su... Pero bueno, es complicado hablar de ello y por eso me gusta revolver ahí un poquitín, pinchar un poco a ver para dónde... Sí. Bien. Bueno, no sé si alguien más quería comentar algo y si no, pues nada, daros infinitas... Sí, por eso creo que cuando has hablado de que puede haber personas ajenas completamente a la vivencia del arte, a mí me parece completamente difícil y extraño, porque puede haber personas que no vayan al cine, como dices tú, al cine, a unas exposiciones, a un museo, etcétera, pero vive en una ciudad y está viendo continuamente escaparates, diseños en todas partes, está viviendo una arquitectura entre colores, entonces, bueno, tal vez considero que esas personas o no miran o lo viven todo de manera inconsciente, pero me resulta pero están muy insertos, difícil, ¿no? O sea, sí, podría ser personas que no viven, no van a los sitios artísticos, a los museos, a las exposiciones, pero vivir fuera del arte es como imposible, ¿no? Porque actualmente desde los vestidos, están los diseños, la arquitectura, por donde te mueves, todo te asalta absolutamente todo. Claro, esa es la clave que has dicho, ¿no? De vivirlo de manera inconsciente, claro. O sea, porque estas personas quizás no lo señalan, dicen, arte, sino que simplemente por lo que es, por la experiencia, te puedes emocionar pero sí, o sea, a eso me refería, que tú puedes, que más bien sería que tú puedes disfrutar sin estar en el campo del arte, o disfrutar de lo que a día de hoy ya decimos, bueno, esto sería arte, ¿no? Hay muchísimos estímulos. No sé, el arte a mí me da la sensación que normalmente te asalta por todos los sitios. Claro. Sí, igual hasta un punto que quizás es un poco perjudicial porque desborda tanto que al final se queda el contenido. Eso es muy interesante, sí. Pues esperamos que os haya estimulado para seguir pensando en esto y considerar cuál es ese lugar, ¿no? Del arte en nuestra sociedad y nuestra actitud hacia el arte. Y mil gracias por acompañarnos, es una maravilla poder compartir con los artistas sus inquietudes y muchas gracias a ti por aceptar. Muchas gracias. Os esperamos. Gracias. Y nada más emplazaros si os apetece acompañarnos de nuevo el día 8 de noviembre, que estaremos con Sheila Fernández Arconada cerrando el ciclo de este año, que es una artista interesantísima que trabaja mucho con el medio rural, con los elementos de la tierra, del agua, y con sociedades rurales, y hace unos trabajos muy procesuales y muy acompañando a sociedades interesantes, y es muy interesante su trabajo. Es otra cosa muy diferente, pero eso es lo que nos apetece también, tocar otras metodologías y otros tipos de arte. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.